Hola amigos, soy JavaDev. Continuamos con nuestra serie de desarrollo web con PHP, HTML5, Bootstrap y la base de datos MariaDB o MySQL según la versión de SAMP que tengáis. En el último episodio preparamos una ruta hacia scripts, generar URL secreta. Y de hecho, en scripts creamos el archivo. Ahora lo que vamos a hacer es abrirlo y seguir trabajando en este script en concreto. Como os expliqué, el proceso de recuperar la contraseña es algo delicado, porque básicamente todo consiste en que le mandamos un email al usuario que quiere cambiar su contraseña, ya sea porque se la ha olvidado o porque la ha perdido o a saber. La cuestión es que este enlace, cuando el usuario entre, se le va a solicitar que escriba una nueva contraseña. Esto es delicado porque si alguien le robara este enlace al usuario o lo adivinara, podría entrar en la cuenta de alguien ajeno y gracias a ese enlace podría poner cualquier contraseña que quiera, logrando efectivamente robarle al usuario su cuenta. Esto es un poco complicado, en primer lugar porque obviamente para hacer este cambio de contraseña, además de la cuenta de la web en cuestión que es el blog, también necesitaríamos conocer la cuenta de email del usuario, así que ya no es robar una cuenta, es robar dos. Porque, como os he dicho, necesitaríamos la cuenta del blog y la cuenta del email. Pero aparte de eso, aunque no queramos robar, digamos, la cuenta de nadie, es una buena forma de hacer, digamos, una broma pesada y dejarle a alguien sin poder usar la página. Así que hay que asegurarse de que este proceso sea lo más seguro posible. Y el truco es generar una especie de URL secreta y única que cada usuario tenga la suya, ¿de acuerdo? Y ahora os enseñaré cómo se hace eso. Con lo cual, lo primero que vamos a necesitar es un método que nos genere un string aleatorio, una cadena de texto aleatoria. Para ello vamos a abrir nuestro script relleno. Si recordáis, este archivo tiene como propósito rellenar la base de datos con tonterías simplemente para poder probar lo que estamos haciendo. Y para eso creamos esta función SA, es decir, string aleatorio, una abreviatura, como es la moda en PHP. La voy a copiar y pegar directamente, tal cual. Y la vamos a utilizar por aquí. Voy a cerrarlo de script relleno ya, de acuerdo. Así que vamos a iniciar nuestro archivo PHP, vamos a pegar esta función. Recordad que esta función nos crea un string aleatorio con cualquiera de estos caracteres que veis aquí, ¿de acuerdo? Y además lo hace de la longitud que nosotros elijamos. Es decir, 5, 8, 10, lo que queráis, ¿de acuerdo? Ahora os explico el procedimiento. Bien, lo primero que tenemos que ver es si ha llegado la petición de que el usuario quiera recuperar su contraseña. Así que vamos a probar lo siguiente. If is set, ponemos nuestro post. En este caso es enviar email. Recordad que esto está en este formulario. Aquí está. Es el nombre del botón que cierra el formulario, que dirige a ruta a generar URL secreta, que a su vez está aquí, que a su vez dirige al archivo script generar URL secreta. Vamos, que esa petición la recibimos aquí mismo, ¿de acuerdo? Recordad que la función no cuenta, aunque esté antes, porque es una función, digamos, que se queda registrada en el intérprete de PHP, pero no se usa hasta que la invoquemos. Con lo cual, la primera cosa que se ejecutaría como tal sería esto. Así que, si enviar email está set, es decir, si el usuario ha llegado a esta página pulsando ese botón, lo que vamos a hacer a continuación es tomar este email, ¿de acuerdo? En este caso, el campo se llamaba email simplemente. Ahora que tenemos el email, la siguiente parte sería abrir la conexión para poder empezar a trabajar con la base de datos. La primera cosa que tenemos que comprobar
es si existe el email. Es decir, no sabemos si el email que ha intentado usar el usuario existe o está realmente registrado en nuestra base de datos. Con lo cual, vamos a comprobar lo siguiente. Repositorio de usuario, email / existe. Esto es un método, una función, perdón, que ya creamos, que requiere simplemente una conexión para funcionar y un email, que en este caso es el email. Vamos a abrir un momento, solo para que verifiquemos que esto está bien. Abrimos el repositorio del usuario y como veis aquí está la función email existe. Siempre devuelve true o false en función de si existe o no existe. Con lo cual, vamos a negar la sentencia con signo de exclamación. De esta forma, si el email no existe, la ejecución entrará en este bloque y vamos a ejecutar la instrucción return, que lo que hará es salir del script, cerrar, digamos, este bloque if entero. Cuando lleguemos a return, si es que llegamos, saldremos del bloque if y se ejecutará lo que era detrás, que ahora lo veréis, ¿de acuerdo? Bien. Si hemos pasado hasta este punto donde está ahora mi cursor en la línea 24, significa que el email sí existe porque no habremos vuelto. Bien, si el email existe vamos a hacer lo siguiente. Usuario es igual a repositorio usuario, obtener usuario por email. Recordad que el email lo configuramos en la base de datos para que sea un campo único, es decir, no puede haber dos usuarios con el mismo email en nuestra base de datos. Por eso ahora podemos permitirnos recuperar el usuario solo sabiendo su email, lo cual es súper útil. Así que básicamente si el email existe, con esto recuperaremos al usuario que tiene ese email en concreto, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a obtener el nombre, que va a ser igual a usuario. Invocamos la función del usuario llamada obtener nombre. Esto lo escribimos hace muchísimos episodios, ¿de acuerdo? Obviamente esto nos va a dar el nombre con el que el usuario se registró y además vamos a necesitar un string aleatorio. Ahora os explico todo el truco. Para eso usamos la función de arriba, sa, y la longitud, por ejemplo, 10. Por decir algo. Bien, ahora vamos a generar una URL secreta que va a ser única e inconfundible para este usuario y a la vez no se podrá repetir en ningún otro sitio. Y además la gracia es que será secreta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la idea es simplemente juntar el nombre y el string aleatorio. Por ejemplo, imaginad que el string aleatorio es algo así como esto. Vale, estos son 10 caracteres al azar, los he tecleado como me ha salido por ahí, digamos. Y luego el nombre de usuario. Imaginad que mi nombre de usuario es, por ejemplo, JavaDev, ¿de acuerdo? Así que esta parte primera sería el string aleatorio, a lo cual le sumaremos JavaDev, ¿de acuerdo? Y esto nos va a crear una cadena que es única, porque no puede haber dos nombres de usuario iguales, recordad. Ya creamos la base de datos de forma que creamos la base de datos de forma que nuestro usuario no pueda ser repetido, no puede haber dos usuarios iguales. Bien, aún así, si alguien quisiera atacarnos o robarnos la cuenta, el nombre de usuario no es tan difícil de averiguar, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que tiene el mismo nombre de usuario que su email, por ejemplo. Y a veces son cosas obvias que simplemente probando nombres al azar se pueden adivinar nombres de usuarios sin mucho problema. Por ejemplo, cogéis el típico nombre de chico como María o Juan y seguro que hay una María o un Juan en todas las bases de datos de cualquier página importante del mundo como Facebook, Gmail, Hotmail, cualquier servicio que se os ocurra. Bien, para que nadie pueda adivinar esto, al nombre de usuario le añadimos
una cadena de caracteres al azar, ¿de acuerdo? Con lo cual, aunque alguien sepa que yo soy Juan o soy María, básicamente al añadir esto detrás, el nombre se vuelve casi imposible de adivinar. Pero aún así, cualquier, digamos, hacker o atacante espabilado va a saber que esta parte del string es un nombre de usuario, mientras que esta otra no tiene sentido, así que probablemente es algo al azar. Para evitar que cualquier hacker espabilado o cualquier atacante malintencionado pueda explotar esto, además esta cadena la vamos a someter a un hash, de forma que va a salir, digamos que una secuencia de texto aleatoria, por así decirlo, y mezclada, de 64 caracteres, lo cual va a ser imposible que nadie pueda entender nada, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una variable llamada URL secreta. Y esta URL secreta, como os he dicho, vamos a juntar string aleatorio, que lo hemos creado antes, le vamos a sumar, por así decirlo, el nombre de usuario. Recordad que en otros lenguajes, para juntar cadenas, se usa el símbolo más, pero en este caso, en PHP se usa el punto. Bien, esto nos junta lo que os he explicado antes. Ahora, la gracia es enmascararlo, por así decirlo, para que no sea tan evidente. Usamos el método de PHP llamado hash. Hash simplemente mezcla las cosas y nos devuelve una cadena que no tiene sentido, pero que sí tiene una... Bueno, no tiene sentido. A ver, hash usa procedimientos matemáticos para mezclar los caracteres, para hacer criptografía y demás, para hacer contraseñas. Y como os digo, nos devuelve una cadena de 64 caracteres, es decir, una palabra de 64 letras o números o lo que queráis, por decirlo así, que se forma con esto. Y siempre se forma la misma. Así que se supone que la podríamos identificar haciendo el proceso contrario. Aunque en este caso da igual porque no nos interesa hacer el proceso contrario. Una aclaración. Hasta hace no muchos años se usaba para esto comúnmente un hash llamado MD5, que a estas alturas ya no es seguro porque se ha averiguado cómo, digamos, recuperar la inversa al proceso de MD5, de forma que cualquier cosa cifrada con MD5 se puede descifrar sin mucha potencia de computación tampoco. Por eso se pasó luego al SHA-1, que es, digamos, el siguiente nivel de seguridad, pero que también ha sido roto recientemente y ya no se considera seguro. Con ordenadores lo suficientemente potentes y con algo de tiempo, el SHA-1 también se puede descubrir al revés. Con lo cual ahora hemos pasado al SHA-2, ¿de acuerdo? Y es el que vamos a usar en este caso. Si estáis viendo este vídeo dentro de 4 o 5 años, a lo mejor este hash tampoco es válido. En cualquier caso, para que hash funcione, tenemos que añadir el método con el que queremos hacer el hash. Con lo cual, esto es, digamos, lo que queremos hashear. Esto es el string que queremos someter al hash. Y el método que vamos a usar se va a llamar SHA-2, pero concretamente el SHA-256. ¿De acuerdo? Y esto siempre nos va a devolver una cadena de 64 caracteres. ¿Bien? Con lo cual vamos a obtener una cadena que siempre va a ser única porque siempre se genera en base al nombre del usuario, ¿verdad? Así que nunca se va a poder repetir, pero además va a ser aleatoria porque le añadimos esta parte aleatoria detrás que impide que alguien, aún sabiendo nuestro nombre de usuario, pueda hacer el hash obteniendo el mismo resultado. Con lo cual, aunque alguien sepa que yo soy JavaDev, nunca va a poder adivinar cuál es la cadena aleatoria con la cual se ha formado este hash. Así que este proceso debería ser bastante seguro para que nadie pueda saber cuál es la URL secreta para recuperar una contraseña, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente paso sería generar la petición para que esto se registre en la base de datos. Pero como este vídeo se ha hecho algo largo, lo vamos a dejar aquí por ahora y en el siguiente episodio os enseño cómo grabar esta URL secreta en la tabla que hemos creado en la base de datos para que tengamos constancia de que el usuario con un determinado email ha pedido que se le recupere la contraseña. Como siempre os digo, suscribiros si no lo habéis hecho ya para que el canal crezca algo más rápido.
Dejadme comentarios si hay algo que no entendéis y como siempre, pasaros por Patreon si queréis ayudar a que el canal crezca desde solo $1 al mes. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!